hoy llegamos al estudio número 8, mirando a Ujú, Génesis capítulo 3. Así tiene su Biblia a mano ujú, y quieren buscar en Génesis capítulo sí, 3. Hasta aquí vimos en capítulo 1 al 2, 3 la creación hecha de nada y luego formado y modelado en respuesta a los órdenes, la palabra de Dios, con su ritmo y con su evaluación de que era bueno. Y en la cima está el hombre y la mujer hechos a la imagen de Dios, con las responsabilidades que Dios los ha dado y concluía con el descanso de Dios. En el resto del capítulo 2 vimos en más detalle la creación con un enfoque en la creación del hombre y luego la mujer, con sus responsabilidades y con su introducción en el jardín de Edén. Ahí con referencia a los dos árboles, el árbol de vida y el árbol restringido, el árbol del conocimiento, o como dice la Reina Valera, la ciencia del bien y del mal. Y con la advertencia dado al varón, a Adán, incluso antes de la creación de Eva, que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Expresé mi punto de vista que el problema con comer de este árbol era porque los humanos se harían como Dios en el sentido de ocupar el lugar de Dios al independizarse de Dios. Y que la esencia, la naturaleza del pecado es hacerse independiente de Dios en cuanto a la definición de bien y mal. Y Adán y Eva, al correr ese pecado, estarían definiendo por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, y quedándose fuera de su punto de vista, fuera de la jurisdicción de Dios y en rebelión contra Dios. Casi como una pirata, ¿no? En alta mar. Y ahí llegamos al capítulo 3 de Génesis. Y lo vamos a ver en cuatro secciones durante 4 semanas, no tan largos, pero igual que vengo haciendo la preparación, me doy cuenta de cuánto hay ahí. Lo leemos. 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el 3.1 arranca con esa palabra en la Biblia que siempre llama la atención, un pero, ¿no? Y eso nos lleva de vuelta a ver de qué vino en el 2.25. Y lo leímos y pareció tan lindo, pero después nos entra un poco de trepidación cuando descubrimos que está seguido por un pero. Porque en 2.25 decía, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Un contexto hermoso, idílico, utópico, pero seguido con ese pero. ¿Qué va a pasar en el 3.1? ¿En qué lío nos va a meter ese víbora, la serpiente? ¿Y qué podemos decir de este serpiente? Primero, era creado, y eso es muy importante. Es explícito en 1.24 que Dios creó las serpientes. En la maldad que viene puede haber tentación de parte de la víbora, pero no en sí es la cosa del pecado del hombre y la mujer. Y hasta ahora no hemos visto ninguna referencia a la serpiente como un poder ni parte del ejército celestial que está mencionado en 2.1. Lo que sí vemos en 3.1 que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y es muy interesante porque pareciera que aquí hay un juego de palabras.
No es exactamente la misma palabra, pero en el hebreo se forman las palabras con consonantes, se agrega vocales alrededor y se agrega prefijos, sufijos, indicaciones de la persona y también la fuerza del sentido de la palabra. Aquí la palabra desnuda y la palabra astuta tienen los mismos consonantes, los tres mismos consonantes. Y yo creo que la intención es para que veamos ahí un vínculo. Cuando vimos la desnudez en 2.25, todo muy lindo, pero cuando vemos la astucia en 3.1, nos ponemos a temblar un poquito. No es de sorprendernos que a algún momento eso va a impactar en la desnudez de Adán y de Eva. Casi a la serpiente, por eso le podríamos poner nombre, quizás sinvergüenza, ¿no? En aquella época los nombres muchas veces tenían sentido. Pero nuestro texto ni se digna a dar un nombre a la serpiente. Esta astucia es viveza, es sugestiva, está apuntando hacia a la maldad. Es un tema de viveza intencional y las intenciones son malas. Y el resto de la Biblia nos va a rellenar el cuadro sobre ese ser viviente y malintencionado. Y los voy a mencionar para que le vamos conociendo desde lejos más de este ser, la serpiente. En Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es muy notable. Entonces tenemos el nombre de esta serpiente en el fin de la Biblia, clarísimo, nos dice el diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero. Si volvemos un poquito a Juan 8, 44, Jesús mismo indica la naturaleza de este engañador. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo siempre fue así y vino para engañar, hacer trampa para Eva. Vemos aquí también un orden en la creación. Vemos de que viene de la creación, ¿no? El hombre creado la mujer, ¿no? Abajo está la creación sirviendo a disposición del hombre y la mujer, y está Dios como el creador, como el rey sobre todo. Y aquí se empieza a invertir el orden. El animal criado es quien toma la iniciativa que acerca y a quien se acerca. Va a acercar a la mujer. Y va a acercar ya buscando engañar a la mujer, que va a pasar el fruto del hombre que lo coma. Entonces tenemos un ejemplo de la creación ya invertido en su orden, en su secuencia. La mentira del diablo aquí llega a cara dura, pero bajo el planteo de una pregunta, ¿no? Que es una muy buena forma de introducir la duda, el cuestionamiento y la sugestión en su forma más cruda. Dice en el 3.1 este serpiente, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? No sería tan cara dura para decirle directamente opuesto a lo que Dios ha dicho, no podéis comer ningún árbol. Y más bien, con qué Dios os ha dicho, sería mejor quizás traducirlo, no comáis de cada árbol del huerto, ¿no? ¿Será realmente el caso de que de algún árbol la divinidad te haya prohibido? Entre todos los árboles que hay uno que no te deja comer. Vemos aquí en la forma que habla Satanás, la víbora, la serpiente, que no reconoce a Jehová
tampoco. No reconoce a Dios por nombre. No tiene problema de hablar de la divinidad. Eso es fácil. Cualquier de paso puede hablar de la divinidad, como la fuerza, quien fuera. Pero ponerle nombre, esa es otra cosa. Y aquí parece que o lo desconoce o ni siquiera lo conoce. No tiene ese vínculo, no se relaciona con Dios por su nombre. Entonces, ¿qué decimos de la mujer? En el versículo 2 vemos que ya comete su segundo error. El primero era escuchar a la serpiente de entrada. El segundo error es responderle. Tercero, su respuesta no es de todo correcto. No sabemos si es equivocado o hay un elemento de deshonestidad ahora. En el 3:2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y en el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Ahora, hay dos dificultades aquí. Primero, parece que hay dos árboles en medio del jardín. El árbol que está claramente identificado como el árbol que está en medio del jardín no era el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino el árbol de vida. Coincidentemente, ahí está también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Eva no identifica aquí cuál de los dos árboles es prohibido para comer. Y es muy claro del texto anterior que Dios no los haya dicho, no lo tocarán. ¿No? Y tampoco dijo para que no mueren, para que no moráis. Dios lo había dicho en forma asertiva. Dijo, porque el día que de él comieres, morirás. Ciertamente moriráis. No hay nada tentativa en lo que Dios había dicho a Eva. No era para que no puedan llegar quizás a morir. Y por último, entra en juego ese hecho de que la víbora desconoce el nombre de Dios y el trato personal que él había tenido con Adán. Es como que lo pasa por el costado. No hablo de ese trato personal con Adán en la creación. Ahora, en 4 y 5 llegamos a la serpiente de vuelta. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, eso sí ya es pura mentira. Aquí no andamos con media verdades, no mezclada con la verdad. Dice, no moriréis. El problema es que Dios había dicho que iban a morir, ¿no? Pero quizás para Eva no era tan obvio, porque todavía están dentro del jardín con el árbol de vida. Si puede comer del árbol de vida, ¿cuándo puede morir? ¿Cómo va a morir? Ella quizás no podría saber que Dios los iba a echar del jardín de Edén. Y quizás la serpiente tampoco lo sabía. Él no es omnisciente, no es que conoce todo, ¿no? Isaías nos completa el cuadro muchos años después, cuando nada ha cambiado. En Isaías 5, 20 al 21 dice, hay de los que o lo malo dicen bueno y o lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Te dan vuelta las cosas para sacar las conclusiones, el opuesto de lo que en realidad son. Y el versículo 21 en Isaías 5. Hay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismo. Esa es la definición del pecado. Esa es la definición de la persona que asume para sí mismo la capacidad de definir, de decidir, de discernir, de sacar su conclusión sobre lo que está bien y lo que está mal para ellos. Ahora, Satanás habla en el 3:5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, y no dice moriráis,
dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El día que lo comáis, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, si uno lo piensa bien y lo mira bien, eso es para confundirse. ¿De qué está hablando el diablo? ¿De qué está hablando el serpiente? ¿Por qué puede decir, ustedes serán como Dios? ¿No es que son como Dios? Fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. 1:26, 28. Y no es que no saben ya lo que está bien y lo que está mal. En Dios 16, Dios había dicho todo lo que podrían hacer. En el 17 los había dicho lo que no podrían hacer. Entonces, ¿qué está diciendo el diablo? Parece que es un planteo nulo del serpiente en este momento, que ellos podrían llegar a ser como Dios y podrían conocer el bien y el mal. Pero para complicarnos la vida, parece luego que Dios le da la razón a la serpiente. Por favor, en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y por encima, en el versículo 24, no murieron ese día que pecaron, sino fueron echados del jardín de Edén. Ahora, yo te quiero hacer un planteo que suena de entrada muy fuerte. Y por ahí nos confronto. Y lo hago no para ofender, sino para preguntarnos a nosotros mismos si no hemos hecho exactamente eso alguna vez. ¿Quién era mentiroso? ¿El diablo o Dios? ¿Morirán? ¿Sí o no? Dios dice que sí. La serpiente dice que no. ¿Conocerán el bien y el mal y serán como Dios? Satanás dice que sí. Dios los ha dicho que no lo haga. No sé si te has planteado eso alguna vez en tu vida. Cuando las promesas de Dios parecen fallar, cuando la palabra de Dios parece volver vacío, cuando parece que no hay esperanza, quizás cuando ideaste suicidio o algo así como la única salida. A veces nos preguntamos si realmente la palabra de Dios es real y verdadero, si Dios realmente existe, si realmente nos escucha. Si esos pensamientos pasan por tu mente o están pasando por tu mente, busca un hermano firme en la fe, una hermana que te pueda ayudar. Pero yo te quiero decir ahora que escuches la palabra de Dios y que te fortalezca tu fe en Jesús y su palabra. Y te voy a mostrar por qué. En Romanos 3, 4 al 5, Pablo dice, ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Vamos a ver que Dios tenía la razón. Y Pablo dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Le vamos a echar en cara? No, sus propósitos son mucho más altos que lo nuestro. El tiempo lo va a revelar. Pero hay otro planteo también, que es el planteo de la posmodernidad. La posmodernidad dice que empíricamente, que es muy poco posmoderno, pero es así, empíricamente por las investigaciones científicas, las decisiones no se toman sobre la lógica y la razón, sino las decisiones se toman sobre los sentimientos, cómo nos lleva, sobre cosas mucho más subjetivas. A la persona que te gusta va a ser mucho más convincente que la persona que no querés. Si la fragancia, la apariencia, la onda, la compañía, la imagen te cae bien, hay mucha más probabilidad de que compres algo, que compres otro, por más bueno que sea. Ahora, ¿qué pasó con Eva?
con esa tentación. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual, ¿qué hizo el babote? Comió así como ella. Satanás te puede tentar, pero no es él quien peca. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios malos deseos, es atraído y seducido. 1:14 y 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La secuencia de la tentación en Génesis 3 es muy comentado y con mucha razón. Tampoco es terreno exclusivo de la mujer. Vamos a mirarlo un poco. Primero llega la sugerencia. Vos podrías comerlo y no te va a pasar nada, ¿no? Después vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Sobró motivos de sentimiento en el momento. Entonces tomó el fruto, lo comió y lo dio. Ya pasada la línea, mejor involucrar y comprometer y llevar a un compañero con vos, para que por lo menos estemos en eso juntos, ¿no? Así que compartimos de alguna manera la responsabilidad. Pero fíjense, la sugerencia, miró, tomó y comió. Son muchos pasos hasta llegar a la consumación del pecado. Ay, ay, ay. Que aprendemos la lección. A la tentación hay que cortarlo de entrada, no darle soga, no dejarle espacio para que vayas avanzando. Hay que resistirlo. Pablo dice a Timoteo, de las pasiones juveniles, hay que huirlos, hay que salir corriendo. ¿Quién es el más hombre? ¿El que se queda o el que se escapa? El mundo se ríe de él que se escapa, pero por ahí lleva más valentía. Pasar papelón y todo, pero ahí está un compromiso de la convicción, como hizo José frente a la esposa de Potifar. Al diablo, dice en Santiago 4:7, hay que resistirlo y dice, y huirá. Él no tiene. Un hermano mayor en resistencia antes me decía, el diablo tiene el poder que vos lo das. El diablo tiene el poder que vos lo das. Si lo resistís, huye. Pero hay otro detalle también, porque creer, confiar en Dios es también pensar. No es dejarnos llevar solamente por las pasiones del momento, ni siquiera por las pasiones del momento, sin pensar bien y pensarlo 2 veces. Para algo Dios nos dio la cabeza. ¿En cuántos líos nos hemos metido por la imprudencia? Incluso así agarré el coronavirus, ¿no? Imprudencia en contra de nuestro mejor juicio en algún momento u otro. Necesitamos sincerarnos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, te pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Satanás o Dios? El padre de la mentira, el ladrón que vino para hurtar y matar y destruir, o el creador, quien ha amado a su propio Hijo desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en él, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 1 Pedro 1:18-21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿En quién confías? En la palabra de quién confías. ¿Quién se va a revelar en largo plazo, tener la razón y toda la razón? ¿Eh? Y ya estamos llegando. Versículo 6. Y lo dio a su marido. ¿Y el marido qué hizo? No, eso no hay que tocar. Incluso el marido, ¿dónde estaba cuando estaba siendo tentado? ¿No? Y le había enseñado bien lo que Dios lo había dicho antes de que Eva fue creado. No, ¿qué hace el marido? Lo tomó. Uh, supongamos que lo escuchó primero ella, no sabemos, y supongamos que lo vio, ¿no? Que era bueno y le gustó. Lo tomó y lo comió, así derecho. Y para rematarlo, dice, comió así como ella. Comió así como ella. Bueno, ¿qué pasó ahí con la mujer que la serpiente la acercó para tentarlo? El texto no nos dice explícitamente si hubiera algo intrínseco en la mujer que la haría más susceptible a la trampa tendida por la serpiente, aunque por la astucia de la serpiente se presupone que hay algo en la diferencia que buscaba aprovechar. Y al llegar al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo ve algo en la secuencia del pecado que lo sugiere también en cuanto a la relación del hombre y la mujer en 1 Timoteo 2, todo el capítulo hay que leerlo, pero especialmente versículos 13 y 14, donde relaciona la enseñanza con el ejercicio de autoridad, con el orden en la creación y en relación a ser creado. Lo pueden buscar y leer. Y es notable que el argumento de Pablo es un argumento desde la creación y no un argumento de una cultura u otra. Pero a la vez me llama la atención que el apóstol Pablo no tiene ningún problema en sostener lo que se podría ver como una tensión en Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1, hombre y mujer hecho a la imagen de Dios. En Génesis 2, el hombre hecho del polvo y la mujer hecho de la costilla del hombre. Y Pablo indica eso en Gálatas 3:28, donde habla de que no hay diferencia entre hombre y mujer, judío, griego, esclavo y libre, etcétera, etcétera. Pero no está diciendo que no hay diferencia. Por supuesto son diferentes. Un esclavo es diferente a un libre. Un judío es diferente a un no judío, un griego. Una mujer, no sé si se daban cuenta, pero es diferente a un hombre. Pero en este contexto, igual a Génesis capítulo 1, el apóstol está diciendo que en Cristo todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No hay diferencia en nuestra relación con Dios entre hombre y mujer. A la vista de Dios fuimos y fueron hechos iguales. Pero llegado a capítulo 3:1, Él va a tener que responder primero a Dios, y eso veremos en la próxima charla. Y nosotros, está bien que Adán y Eva pecaron, pero eso necesariamente llegó pasado a nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 12, leemos cómo vino la historia de ese pecado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, ¿no? La conclusión es bastante sencilla y bastante observable. ¿Conocen a alguien que no pecó? Entonces, todos estamos en la línea del pecado, ¿no? No se ha llegado a cada uno. Es observable que todos que nacieron, dada la oportunidad, pecaron y pecamos, con la excepción, por supuesto, de uno solo. He pasado de alguna manera de generación a generación.
Ahora, hay mucho debate psicológico y filosófico sobre cómo esto podría ser el caso. Y es un debate muy interesante y nos hace pensar mucho. Pero nuestro problema fundamental no es cómo se hace, sino qué se hace. Todos terminamos pecando. Y aquí la diferencia entre el pecado y los pecados es muy importante. Es claro que Dios hizo a Adán y Eva con la capacidad de pecar. ¿Eh? Y eso entendemos debe ser algo de llevar, de reflejar, de ser la imagen de Dios. Algo en esa capacidad de definición, de decisión, de actuación, que es un reflejo de la capacidad de Dios. Pero eso no nos explica por sí la tendencia en todos los casos llevar eso a cabo y terminar pecando. Hemos visto que el pecado es la autodeterminación, definir por uno mismo lo que es bien y lo que es mal, independizarse de Dios y de su voluntad. Entonces, ¿qué es que me lleva a cometer pecados? ¿No? Eso es lo que vimos en Santiago. Llevado por mi concupiscencia, mis malos deseos, por la codicia de otra cosa que quiero para mí, por el odio, ¿no? Del otro, rencor, bronca, ira, por insulto, por injusticia que he sufrido, ¿no? Todas cosas que surgen desde adentro del corazón pecaminoso. No estoy diciendo que todo enojo es pecaminoso, pero hay veces que sí lo es. Los que tuvimos hijos sabemos que no hace falta enseñarles a pecar. Está adentro y cuando puede sale a flote. Pero gracias a Dios, nuestro pasaje, nuestra lección para hoy no termina ahí. Y para terminar, quiero que vean Romanos 5, 15 al 19. Dice, pero el don de Dios no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, otro hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia, la justificación, contanos como justos, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Llegó el pecado. Nos llegó el pecado. Pero hay un hombre que lo ha conquistado y que nos da la esperanza en la vida nueva. Hay esperanza para todos nosotros. Y incluso en Génesis capítulo 3 vamos a ver que hay una pista de esperanza, pero eso estaremos viendo la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho.